Muy buenos días, amada familia, queridos hermanos. Dios los bendiga, qué gusto y qué privilegio el poder compartir este espacio, este tiempo, como familia, como iglesia que somos. También a los hermanos que nos ven a través de las redes, bienvenidos. En este tiempo vamos a preparar nuestros corazones. Sé que Dios tiene algo que decirnos. ¿Sí? Yo he preparado un mensaje, por la gracia de Dios. El Señor ha puesto en mi corazón el poder hablar un poco acerca de los desiertos. Si bien es cierto, este tiempo, si no todos, la gran mayoría, estamos atravesando desiertos. ¿Sí? Es un tiempo bastante fuerte, difícil, pero también reconocemos la mano de Dios en medio de todo esto. Amén. Antes de iniciar, yo quisiera que por favor me acompañen en una oración. Señor y Dios, Padre Santo, te saludamos y te damos las gracias por este tiempo. Gracias por tu gran amor, mi Dios amado. Gracias porque nos permites estar aquí en tu casa para poder aprender más de ti, mi Señor. Guíanos, Señor, instrúyenos, Padre, que tu palabra sea ingresando a nuestro corazón y a nuestras mentes y transformando nuestras vidas, Señor. Solo soy un instrumento tuyo, úsame, Señor, tu Santo Espíritu sea hablando a cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y como les dije esta mañana, quiero compartir con ustedes hablar un poco acerca de lo que es el desierto. Y he traído un mensaje que lleva como tema, como título, un desierto que fortalece y transforma vidas. ¿Sí? En la palabra de Dios, mis hermanos, nos encontramos con varios relatos históricos, los cuales se desenvuelven en torno a un desierto. ¿Sí? Vemos varios ejemplos, así como creo que el que más hemos escuchado, nuestro Señor Jesucristo, por 40 días y 40 noches estuvo ayunando en un desierto, ¿sí? Y fue expuesto a varias tentaciones. Y esto fue justo antes de poder iniciar su ministerio público. ¿Sí? También tenemos el caso de Abraham. Abraham que fue sacado de su tierra y su parentela, como dice su palabra, para ir a un lugar, a un destino que el Señor tenía reservado para él. ¿Sabe? Dios solamente le dijo que salga de su tierra y que le iba a llevar a otra tierra, pero no le dijo en dónde se encontraba esa tierra. De manera que Abraham tuvo que atravesar desiertos para poder experimentar las bendiciones de Dios. O un José que fue vendido por sus hermanos a causa de la envidia de estos y fue llevado a Egipto como esclavo. Y antes de llegar a ser el segundo hombre al mando en toda la tierra de Egipto, prácticamente José tuvo que atravesar un desierto para de esa manera el Señor forjar su corazón y poner un corazón perdonador. O tenemos un Moisés, mis hermanos, un Moisés que para llegar a ser el hombre más manso o humilde de toda la tierra, como le dice su palabra, ahí en Números capítulo 12, versículo 13, Dios lo llevó primeramente al desierto para poder forjar su carácter ahí en el desierto. Ser el mejor líder del Antiguo Testamento, mis hermanos, y guiar al pueblo de Dios a través del desierto y sacarlo de la esclavitud. Y en esta mañana, queridos hermanos, yo quiero compartir justamente el último acerca de Moisés. ¿Sí? Vamos a centrarnos justamente en Moisés y sus experiencias a través del desierto. Y para ello, por favor, yo quiero que me acompañen en sus Biblias. Vamos a ir al libro de Éxodo. Vamos a Éxodo, capítulo 3, versículos del 7 al 10. Por favor. ¿Estamos todos? Amén. Dice la palabra de Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra donde fluye leche y miel, a los lugares del cananeo,
del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ve, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Mientras yo leía estas escrituras, traté de ponerme un poquito en los zapatos de Moisés, ¿sí? Poder tener un poco de empatía. Y mientras leía y llegaba hasta el versículo 9, todo parecía tan hermoso. Y yo decía, si yo estaría en los zapatos de Moisés, ¿qué diría? Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tener compasión por tu pueblo. Qué bueno, por fin van a salir de la esclavitud. ¿Sí? Pero cuando llegó al versículo 10 y nos dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hecho algún llamado y cuántas veces hemos estado dispuestos a asumir ese llamado? Estoy convencido de que para Moisés tuvo que haber sido una noticia muy dura, pues salió hace 40 años justamente de Egipto y ahora el Señor quiere que vuelva nuevamente allá, pues salió huyendo, ¿sí? Pero sin embargo, podemos ver que estas son las instrucciones del Señor para Moisés, el cual estuvo, mis hermanos, a punto de realizar la más grande hazaña de toda la historia. Sin duda, Moisés fue uno de los más grandes líderes, un hombre que, sin embargo, para obedecer el llamado de Dios, puso varias excusas. Creo que tanto usted como yo, creo que pondríamos también excusas en un tema tan difícil como ese. Pero al final obedeció para realizar, como decía, uno de los trabajos más impresionantes de la historia. Por eso, mis hermanos, nos damos cuenta que cuando Dios llama, no hay excusa que valga. Tarde o temprano asumimos ese llamado. Y para Moisés, mis hermanos, ese llamado le significaba ser el líder que guiaría a todo un pueblo, de la tierra de Egipto a la tierra de Canaán, de una vida de esclavitud a una vida de libertad. Fue un líder que guió a una nación de más de 2 millones de personas. Un dato interesante, mis hermanos, es que cuando Moisés asumió este llamado, el llamado del Señor para ir y hablar con Faraón, en ese entonces Moisés ya tenía 80 años de edad. Y de esta manera nos damos cuenta también que, como dijimos, para su llamado no hay excusa, pero tampoco hay límite de edad. ¿Sí? Todos somos aptos para el llamado que Dios nos hace. Pero ¿quién fue este Moisés? Moisés fue de la tribu de Leví, es decir, era un levita, hijo de Amram y Jocabed. Nació en Heliópolis, una ciudad o una famosa ciudad del Bajo Egipto. Fue adoptado por la hija de Faraón y fue educado en toda la sabiduría de los egipcios, mis hermanos. Llegó a ser un varón poderoso en todas sus obras. Y por un periodo de 40 años de su vida que vivió en la realeza. Este fue su primer periodo de vida, mis hermanos. Pero este primer periodo terminó cuando Moisés mató a un egipcio, ya que éste estaba agrediendo físicamente a uno de sus compatriotas israelitas. Y por esta razón tuvo que huir al desierto, a Madián más exactamente, y durante un exilio de 40 años más, esta vez en el desierto, se casó con Séfora, hija de Jetro. ¿Sabe? Moisés era pastor cuando se acercó a la zarza ardiente y recibió el llamado del Señor. Y cuando regresó a Egipto, Moisés se convirtió en el libertador del pueblo de Israel y por un periodo de 40 años más, otra vez en un desierto, lideró el pueblo de Israel y los guió hacia su libertad. ¿Sabe? Moisés se dice que fue un gran profeta, general, administrador, legislador, libertador, prosista, poeta e historiador hebreo. ¿Sabe? Pero para llegar Moisés a este nivel le tomó
120 años de su vida. Esto no es una regla, mis hermanos, pero es verdad que para Dios no hay prisa. Para Dios no hay prisa. Él se toma el tiempo que sea necesario para lograr sus objetivos en cada uno de nosotros, de convertirnos en hombres y mujeres capaces de atravesar los más duros desiertos que se nos presenten en el camino. ¿Sabe? Nuestro pastor nos dice algunas veces que la vida es una gran maestra, y es cierto. La vida es una gran maestra que nos enseña a través de escuelas que se presentan en el camino. Y en esta mañana podremos ver cómo Moisés tuvo que aprender en 2 de estas escuelas, las cuales hoy nos dejan una enseñanza para nosotros. La primera escuela es la escuela de palacio, en la cual Moisés, como vimos, vivió 40 años de vida ahí. La Biblia dice que fue llevado a este lugar cuando apenas era un bebé, ¿sí? Y de una manera milagrosa, diseñada por Dios, pero siempre con un propósito en mente. ¿Sabe? Moisés en esta escuela de palacio aprendió lo que es la cultura de reino, educación de reino, costumbres de familia real, alimentación de familia real, vestimenta real, visión de reino por sobre todo. Y todo esto nos habla de un reino, de un gobierno. Y sabe, la Biblia nos habla del reino de Dios, del cual usted y yo somos parte ya de este reino. ¿Sí? Este reino se mueve en cada uno de nosotros, los que formamos la iglesia del Señor. Y por eso, mis hermanos, por eso el Señor no dejó que Moisés creciera con una mentalidad de esclavo, sino más bien con una mentalidad de reino. Y lo llevó a palacio para que de esa manera él supiera vivir o aprendiera a ver cómo vive un rey y pueda ser instruido y educado de tal manera, siempre con un propósito en mente. ¿Sabe? Todo esto tiene que ver, mis hermanos, con la formación de la mente y el pensamiento de Moisés. Es decir, una mentalidad de reino, una mentalidad superior. ¿Sabe? Solo una mentalidad así y no de esclavo podría luchar contra una mentalidad de esclavitud de toda una nación. Por eso para Moisés era indispensable adquirir esta mentalidad. ¿Sabe? En este tiempo es cuando nos damos cuenta que el gran problema de la humanidad, cuando enfrentan batallas, problemas, temores y mucho más, muchas veces tiene que ver con la manera de pensar. Muchas personas se miran a sí mismas como víctimas o esclavos de una situación o un sistema y por lo general tienden a culpar ya sea al gobierno, a la situación que están viviendo, a Dios mismo por su desgracia y por la situación que viven. La palabra de Dios dice en Proverbios 23:7 que lo que el hombre piensa, tal es. Y también nos dice en Romanos 12:2, dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Mientras leía esto, yo me ponía a pensar cuán importante, mis hermanos, es entender que nuestra mente y pensamientos juegan un rol muy importante y tienen un poder tan grande sobre nuestras vidas. Por eso es necesario, como dice la Biblia, dejar que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiarnos nuestra manera de pensar. Y nosotros nos preguntaríamos, pero ¿cómo? ¿Cómo podemos cambiar esa manera de pensar? Una manera de pensar que de pronto la venimos arrastrando desde nuestra niñez. ¿Sabe? La Biblia dice que de toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón es como un cofrecito que llevamos todos en lo más íntimo de nuestro ser y va conectado con la mente y el pensamiento. En ese cofrecito guardamos cada uno de los detalles que hemos aprendido en la vida, ¿sí? Y esos detalles forman nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra manera de ser. A veces nos preguntamos, ¿por qué reacciono de tal o cual manera?
deberíamos analizar qué es lo que hemos guardado en ese cofrecito desde que éramos niños. Y el Señor ahora nos invita a cambiar todo eso, a cambiar nuestra manera de pensar. Y como digo, ¿cómo podemos cambiar esa manera de pensar? Mis hermanos, únicamente a través de la palabra de Dios, que tiene el poder de renovarnos y transformarnos en esas nuevas criaturas que el Señor ya nos declaró a través de su Hijo Jesucristo. ¿Sabe? Cuando entró el pecado al mundo a través de Adán y Eva, fuimos esclavos de aquel yugo, el yugo del pecado. Pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo, Él nos dio la libertad que necesitábamos y no conforme con eso, nos hizo partícipes de su reino. ¿Sí? Vivimos en su reino. Prácticamente el Señor ya nos sacó de Egipto, ¿sí? De ese Egipto en el que vivíamos de esclavitud para darnos libertad. Por eso dice su palabra en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Mis hermanos, hemos sido libertados por el Señor y vivimos ahora en su reino, ¿sí? Así como Moisés vivió 40 años en un reino, nosotros no tenemos que pasar 40 años metidos en un reino. El Señor ya lo hizo todo. El Señor trajo su reino hasta nuestras vidas para que nosotros seamos partícipes de aquel reino y tengamos mentalidad de reino. Pero dice también que Moisés aprendió en una segunda escuela, ¿sí? Esta segunda escuela es la escuela del desierto, ¿sí? La cual duró 40 años más. ¿Sabe? Cuando Moisés salió de palacio, por haber matado a aquel egipcio, fue a parar al desierto donde experimentó un cambio radical. Después de todo lo que podía tener en palacio, ahora en el desierto no era así, mis hermanos. En esta escuela es donde prácticamente es formado el carácter. Moisés obtuvo una gran mentalidad y visión de reino en palacio, pero si su carácter era débil, habría un gran desbalance en su vida, mis hermanos. ¿Sabe? Dios nunca se equivoca. Él trabaja integralmente en cada uno de nosotros. Por eso tuvo que permitir que Moisés pase 40 años de su vida en un desierto antes de ponerlo a liderar y libertar a su pueblo. En aquel desierto Moisés aprendió lo que es la soledad, la angustia, el fracaso, la persecución, la frustración, la crítica y la murmuración de otros. Pero también Moisés aprendió a depender de Dios y no de sus capacidades, no de sus recursos o de sus posesiones materiales o de sus títulos, sino de Dios. Allí ya no había la comodidad, la comida real, la ropa real, no había nada de esas cosas, mis hermanos, pero era necesario, todo lo contrario a la cultura de palacio. ¿Sabe? El desierto no trae sanidad, pero nos trae formación a cada uno de nosotros. El desierto tiene que ver con la formación y el carácter de la persona. Es ahí donde el carácter es formado, mis hermanos. Ahí es donde uno alcanza madurez. Moisés en el palacio le esperaba un cetro real, un cetro de oro tal vez. Pero en el desierto su graduación fue una vara, mis hermanos, un trozo de madera. Eso tiene una gran enseñanza espiritual. La vara en la Biblia representa la autoridad y es el carácter formado, mis hermanos, que alcanza autoridad. Es decir, que el Señor nos permite atravesar ciertos desiertos para poder madurarnos, para poder adquirir carácter y de esa manera otorgarnos la autoridad. Autoridad para enfrentar las más duras batallas. Por eso Dios le dijo a Moisés, ahí en Éxodo 14, del 15 al 16, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza la vara
y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Prácticamente Dios le había otorgado autoridad a Moisés, pero Moisés tal vez no lo sabía, o de pronto le dio miedo, le dio temor enfrentarse a tan duro panorama, ¿sí? Al frente estaba todo el ejército de Egipto y atrás estaba todo un mar y tuvo miedo. Muchas veces creo que a la gente nos da miedo enfrentarnos a cosas que no entendemos, ¿sí? Cosas que pasan de nuestras manos, pero sin embargo cuando Dios te da la autoridad es porque Dios mismo te respalda. ¿Cuántas veces el Señor te ha dado autoridad, nos ha dado autoridad a cada uno de nosotros para hacer algo, para cumplir una misión, para cumplir un llamado? Y por miedo, por temor, tal vez no lo hacemos. ¿Sabe? Con esa vara, Moisés hizo partir el mar Rojo en dos, hizo brotar agua de la peña. Y esa autoridad Moisés se la ganó en el desierto, no en palacio. Mas eso le sirvió, mis hermanos, para llevar a toda una nación a través del desierto. ¿Sabe? Dios le dio el balance exacto en su formación. No solo le dio pensamiento y visión de reino, sino también le dio carácter para asumir un llamado tan fuerte. Quizás en este momento, mis hermanos, estemos librando algunas batallas, ¿sí? Tal vez nos sintamos en un desierto, solos, desamparados, secos, desanimados. Pero una cosa es seguro, mis hermanos, Dios está formando carácter en cada uno de nosotros. Y una vara, mis hermanos, será nuestra graduación. Pero con esa vara nosotros partiremos mares, haremos que salga agua de las peñas, hablando metafóricamente. Pero de cierto les digo, mis hermanos, que grandes cosas veremos en nuestras vidas. Amén. Es necesario, mis hermanos, reconocer también que en medio de esos desiertos, el Señor mismo nos está capacitando, nos está ayudando, nos está acompañando. Es más, nos está cargando, ¿sí? Para ir concluyendo, mis hermanos, Dios ya nos sacó de ese Egipto en el que vivíamos. Ese Egipto que representa al mundo, entendiendo que mundo es el sistema de cosas o antivalores que rigen a esta sociedad, para que tengamos autoridad, mis hermanos. De esclavitud Él nos sacó a la libertad y a ser partícipes de su reino. Y van a haber desiertos, eso es verdad, muchos desiertos, pero téngalo por seguro, mis hermanos, que Dios estará formando carácter en cada uno de ellos, porque Dios quiere que avancemos, que crezcamos, que sigamos escalando. Con esa mentalidad de esclavos no podremos conquistar. Nosotros ya somos un linaje escogido, dice su palabra. Es importante entender y reconocer la identidad que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros como hijos suyos. ¿Sí? También es importante entender ese sentido de pertenencia, de dónde el Señor nos sacó y a dónde el Señor nos ha llevado y nos ha puesto. Dice su palabra ahí en Primera de Pedro 2:9, y quisiera que me acompañen a esta escritura, por favor. Primera de Pedro 2:9. Vamos allá. ¿Estamos? Amén. Dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice que somos un linaje ya escogido por Dios, ¿sí? Un sacerdocio santo, un pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz admirable. Cada uno de nosotros tenemos un llamado, mis hermanos. El Señor nos apartó, el Señor nos separó. Somos santos porque somos apartados por Dios para una misión en mente: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Amén. Por eso Jesús vino a este mundo, mis hermanos. Vino a este mundo para darnos la libertad que necesitábamos, para de esa manera reconocernos
como hijos de Dios y declararnos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sabe? Me ponía a pensar en este tema de Moisés, cuando saca del desierto a más de 2 millones de personas. Solo para tener una idea, mis hermanos, la población o la ciudad de mayor población en el Ecuador es Guayaquil, con alrededor de 2.698.000 habitantes. ¿Usted se imagina sacar a todo un Guayaquil de su territorio para llevarlo, diga usted, solamente al territorio de Manta? Eso es una cosa de locos, ¿sí? Yo creo que desde ese punto nos damos cuenta por lo que Moisés realmente estaba pasando. Y qué interesante, mis hermanos, saber que Moisés no estaba solo, que la presencia de Dios lo acompañaba. Dice su palabra que Dios estaba ahí con ellos en la mañana como una columna de nube o humo, y en la noche estaba como una columna de fuego. Prácticamente Moisés se sintió respaldado por Dios, por su Padre, por su Creador, ya que sabía que en sus fuerzas eso era imposible de realizar, ¿sí? Y a veces Dios hace cosas locas en la vida de sus hijos. Y estoy convencido que Dios, cuando nos llama, no nos llama a hacer cualquier cosa. A veces son cosas que nos llenan de temor, de miedo. Mis hermanos, cuando el pastor me dijo, por favor, que si le puedo colaborar con la predicación de hoy día, a mí me dio miedo. Les soy honesto, me dio miedo porque es algo muy importante, no es cualquier cosa. El compartir la palabra de Dios, y a veces digo, Señor, soy inmerecedor, pero soy un instrumento tuyo nada más. Cuando nosotros damos el paso de fe, mis hermanos, el Señor mismo respalda, el Señor mismo abre puertas, abre caminos, pero es importante creer, mis hermanos, creer que el Señor es quien está ahí, ayudándonos, levantándonos, fortaleciéndonos, mis hermanos. Hoy en día, si bien es cierto, la palabra, la presencia de Dios no se manifiesta de esta manera, aunque les soy honesto, en lo personal, me encantaría ver algo así. Una columna de humo o una columna de fuego sería algo hermoso. Pero sabes, somos afortunados porque la presencia de Dios mismo está en cada uno de nosotros. Amén. Los que hemos creído y declarado que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, su Santo Espíritu habita en nosotros y da testimonio a nuestro espíritu de que verdaderamente somos sus hijos, mis hermanos. Y ese Santo Espíritu nos ayuda, ese Santo Espíritu nos fortalece, nos consuela, nos guía por el camino correcto, mis hermanos. Ya para ir terminando, el Señor muchas veces nos capacita a nosotros, sus hijos. Y a veces esas capacitaciones duelen, y duelen mucho. Pero qué importante es entender que la meta del Señor es que nosotros tengamos esa pertenencia del reino, esa identidad de hijos de Dios. Él anhela que tengamos esa mentalidad de reino. Pero también es necesario forjar nuestro carácter ahí, en aquellos desiertos que muchas veces nos toca vivir, con el único fin de formarnos y capacitarnos. De manera que si usted está viviendo, mis hermanos, en este momento una crisis, ya sea familiar, económica, una pérdida, una enfermedad en este tiempo pandémico o cualquier otra circunstancia, recuerde que el Señor está obrando en su vida y lo está preparando para grandes cosas, mis hermanos. Y Él mismo estará con cada uno de nosotros. Y no conforme con ello, nos ha permitido ser parte de su pueblo, parte de su iglesia. Así que no está solo, mi hermano o mi hermana. Cuenta con toda una familia, mis hermanos, que estaremos gustosos de acompañarle en esta gran travesía. No olvide esto, que es muy importante. Ya no somos esclavos. Tenemos libertad para gobernar, para conquistar, para declarar las cosas que no son como si fuesen. Pero es necesario creer que nuestro Señor Jesucristo, ahí en la cruz, mis hermanos, ya lo consumó todo. La semana que viene conmemoramos la Semana Santa, ¿sí? Cuando el Señor entregó su vida por completo por cada uno de nosotros.
Ahí es donde el Señor nos libertó. Ahí es donde el Señor nos declaró libres y nos sacó de esa esclavitud, de ese Egipto en el que vivíamos. Y por medio de la fe, esa fe que se renueva cada día a través de la esperanza de saber que tenemos un Dios que cumple sus promesas. Por eso es que caminamos con certeza, caminamos seguros, sabiendo que el Señor ya lo hizo todo, que el Señor abre caminos aún donde no lo hay, mis hermanos. Como seres humanos vamos a experimentar mucho dolor, pero es importante reconocer, como decía anteriormente, nuestra identidad de hijos, ¿sí? Esa identidad que nos permite atravesar los valles más difíciles, porque sabemos que Dios va con nosotros. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Qué importante es entender estas verdades. Como iglesia estamos llamados a hacer luz, dice su palabra. Pero ¿cómo vamos a hacer luz si primeramente no hemos recibido o no nos hemos apoderado de esa identidad de hijos? Si no hemos entendido que no estamos solos, que el Señor nos acompaña. Amén. Oremos, por favor. Señor Dios santo y poderoso, te bendecimos en esta mañana y te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, Señor. Sabemos que tu palabra tiene el poder de transformarnos, de renovarnos, de hacernos de esas nuevas criaturas que tú ya lo declaraste, Señor, que somos. Bendito Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque entendemos, Señor, que apartados de ti nada bueno podemos hacer y que solamente contigo seremos más que vencedores. Guíanos, Señor, en este tiempo. Tú sabes lo que estamos viviendo. Yo te pido por mis hermanos aquí presentes y los hermanos que nos ven también a través de los medios, que los bendigas a cada uno de ellos, Señor. Guarda sus vidas, Señor. Llénalos de esa convicción, Señor, que tengan ese sentido de pertenencia, de saber que son tus hijos, Señor, y que tú estás en control de todo, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias por tus misericordias, por tu amor y tu bondad. Te bendecimos y te adoramos, mi Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.